política me decía que no iban a llegar a nada, pero Esteban, a mí me salta una duda. Dejan la ventana abierta para la reconsideración y mi pregunta es, ¿puede hoy día convocarse a una sesión, digamos que la de ayer fue la 99, hoy día la 100 y dejar abierta la 99? A ver, para entenderte un poco, la sesión del día de ayer ya fue clausurada, ¿sí? Es decir, esa no se puede reabrir, por eso justamente la protesta del bloque de ADN y me parece que también algunos asambleístas de Construye. ¿Ya? Fue una decisión en ese momento de la presidenta Veloz, quien cerró y clausuró la sesión. ¿Qué es lo que sucede? La Asamblea Nacional tiene sesiones ordinarias y tiene sesiones extraordinarias. Las convocatorias para las sesiones extraordinarias tienen un procedimiento parlamentario diferente sobre la base del pedido o sobre la base de la decisión del propio presidente. En las sesiones extraordinarias no se pueden tratar o incorporar asuntos ordinarios o dentro del orden del día que se especifiquen, salvo puntualizaciones. Ahora, entiendo que la dinámica actual de la Asamblea es que tengan dos sesiones ordinarias a la semana. Me parece que los días lunes y miércoles hay Martes y sesiones jueves creo que son, Esteban. martes y jueves. Creo que Viviana Veloz lo cambió, de hecho, Ramiro. Y Ah, ya martes y ella quiere jueves hacer un cambio importante en la asamblea. entonces, martes y jueves se están cambiando las sesiones de comisión. ¿Qué es lo que pasa dentro de las sesiones ordinarias? Obviamente tienen un orden del día y el primer punto del orden del día es la aprobación de las resoluciones que se dan en la sesión previa, ¿sí? Es decir, que todavía queda abierta la posibilidad de hacer la reconsideración en la próxima sesión ordinaria. Sin embargo, hay que ver qué es lo que pasa porque recordemos que los órdenes del día pueden ser fluctuantes y cambiantes mientras se da la formación y aprobación del mismo dentro de la propia sesión. Eso es lo que quedaría. Y obviamente se me viene a la mente una cosa, Ramiro, de lo acontecido en su momento con la ex ministra de Salud, Gabriela Espinosa, ¿sí? Quien en su juicio político tuvo, en ese caso, la moción de censura y destitución, que no fue aprobada en ese pleno y luego en la reconsideración que fue planteada por Mae Montaño, asambleísta, me parece que de Creo, en la reconsideración se volteó la votación. Queda abierta esa posibilidad, 77 votos más los 16 de Construye, que no sabemos qué pasó ahí. Sin embargo, ayer también vimos dentro de la narrativa política que Construye ha hecho un pronunciamiento y ha señalado sus motivos de por qué no votaran, en este caso favorablemente ante la censura la censura de Mónica Palencia. Eso sería, Ramiro. Clarísimo, Gonzalo, ¿usted sí sabe qué pasó con Construye o se imagina algo? El día de ayer, yo considero que la Asamblea Nacional, los legisladores, tienen la atribución constitucional, la facultad conferida por la Constitución y la ley de ejercer precisamente un control político. Si nosotros seguimos todo el trámite de juicio a la ministra Palencia, quien yo considero que puede hacer un mejor trabajo, las cifras de seguridad en el país para ciertos delitos incluso se han elevado en comparación a lo sucedido en el año 2023, como por ejemplo el delito de extorsión. Ahora bien, si nosotros nos centramos en el debate, en la interpelación a la ministra, podemos ver que quienes ejercían esa interpelación, los legisladores cabezas, los legisladores Berrazueta, pues no tenían argumentos sólidos para sustentar un juicio político, a tal punto que en la comisión de fiscalización se acumularon, la ley permite acumular los procesos de juicio político, el primero que presentó la señora Cabezas por el tema de la incursión en la Embajada de México y el segundo por el tema de la inseguridad en el país. Como una estrategia política, en este caso, pues dejaron totalmente de lado el primer juicio respecto a la incursión en la Embajada de México porque eso les quitaba votos y fueron directamente por el tema de la inseguridad. Entonces ahí también pierde relevancia el proceso político, toda vez que uno de los cargos principales, una primera solicitud de juicio político, se deja de lado para buscar votos. Es decir, por una cuestión de estrategia, por una instrucción, llamémoslo así, única y solamente para buscar los votos, pues no podía dejarse otros cargos fundamentales como era el tema de la Embajada de México. Ya, pero mi pregunta fue si usted sabe qué le pasó a Construye en el camino. Entiendo yo que Construye, pues nunca tuvo una posición afirmativa respecto al proceso político, que los legisladores suscriban una solicitud de juicio es absolutamente normal, que incluso sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida después de la interpelación si la ministra es censurada o no, es un proceso que se lleva a cabo muchísimas veces
en en el plano parlamentario. El mismo caso que ponía Esteban. Existieron legisladores en el juicio a María Fernanda Espinosa que suscribieron su proceso de juicio político y después no votaron por la censura y destitución. Es decir, apoyar una solicitud no implica necesariamente apoyar la censura y destitución dentro de un juicio. Correcto. Déjeme saludar a mi compañero Jaime Velázquez, que está en plataforma en el estudio C, porque, porque Mauricio está en el estudio B. Jaime, ¿Qué tal, mi querido Ramiro? ¿cómo ¿Cómo te va en estás? el estudio C? Mires cómo hemos ido Buenos días. progresando, ¿ah? El mismo clima que el suyo, así que estamos bien. A Mauricio, a los invitados, todos los que nos escuchan y nos ven, y a mis compañeros en cabina, Javier y Babolo, también un abrazo. Buenos días. Jaime, ¿Quiere que continúe yo con la... continúa con la entrevista y de ahí lo pasas a Mauricio. Gracias, mi querido Ramiro. Gonzalo, bienvenido. Y Esteban también. La verdad es que lo que sucedió ayer, más allá del tema político, que es lo que hemos estado comentando hace un momento, es el no cerrar con una reconciliación la votación ayer. Queda abierta la posibilidad de que nuevamente la ministra pueda ser, no, puede ser censurada, ¿sí o no? Es una reconsideración a la votación, ¿sí? Es una reconsideración a la, perdón, es una reconsideración a la resolución, ¿sí? Entonces, y justo vale citar el ejemplo que les decía previamente, lo que pasó con la ex ministra Verónica Espinosa, cuando se la censuró. ¿Qué es lo que tendría que pasar si todavía queda abierta la posibilidad? Se tiene que realizar la moción de reconsideración de esa resolución. La moción de reconsideración de esa resolución tiene que pasar y nuevamente se volvería a mocionar la misma resolución, es decir, está usted de acuerdo con la censura de destitución de Mónica Palencia y se volvería a votar. Eso sería el procedimiento. Primero pasar la reconsideración y luego pasar nuevamente a una votación. Entonces, ¿queda Ahora, todavía abierta la posibilidad? Sí, pero difícil ya políticamente hablando, Jaime, porque ayer realizó un, un comunicado en el cual señala que sí, efectivamente ellos procedían o al menos estaban de acuerdo con la fiscalización en cuanto a la materia de seguridad, pero por otro lado habla de una no coincidencia con la agenda política de quienes, en este caso, propusieron el juicio político y las finalidades del juicio político que no estaban definidas. Esa fue la justificación en este caso de Construir. correcto, pero voy a darle esta chance a Gonzalo para hacer la segunda pregunta que continúa con la primera, que es, entonces, si no se da la reconciliación, pregunto yo, es decir, ¿es obligación o no en el proceso de un juicio político? Porque si no hay un llamado a una reconciliación de votación, ¿qué pasa con los juicios? ¿Se queda ahí? Dice que respecto el resultado de una votación puede reconsiderarse el mismo dentro de la misma sesión o en la sesión posterior. En este caso, pues, como bien mencionaba Esteban, ya la sesión donde se estaba tratando el juicio político fue clausurada por la presidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, única y solamente cabría una reconsideración de votación en la sesión siguiente. Y esto es muy importante que comprenda la ciudadanía. ¿Qué implica la sesión siguiente? No implica la siguiente que convoque la presidenta de la Asamblea Nacional, sino que tiene que ser en orden numérico. Si es que, voy a poner un ejemplo, si donde no se dio el juicio político y no se censuró y se clausuró fue la 100, la siguiente sesión es la 101. ¿Sí? Precisamente en dicho número de sesión donde debe tratarse la reconsideración. ¿Qué cosa es muy común en el Parlamento? Que en lugar de poner la siguiente sesión, la 101, es decir, una nueva sesión, se convoquen a continuaciones de sesiones suspendidas anteriormente, para así patear el tema hasta ver si podrían conseguirse los votos. Yo considero que en este caso las cartas están totalmente jugadas. Veo absolutamente improbable que se consigan los votos para la ministra Palencia. Yo pienso que fue una decisión errada, apresurada de la presidenta Veloz el hecho de no permitir la reconsideración, porque estas jugaditas o estas cosas funcionan cuando faltan uno o dos votos. Acuérdese que esto hizo Virgilio Saquicela varias veces cuando se trató el juicio del Consejo de la Judicatura a los vocales Murillo, entre otros. ¿Sí? También se suspendía, no se daba el paso a la consideración, etcétera. Pero en ese caso faltaban pues dos votos. Creo que habían
90 a 89. En este caso necesitarían 17 votos, Que no ¿sí? tiene. Ah. Entonces es prácticamente imposible, más allá de que no se haya dado la reconsideración o cuándo pueda darse esta. Clarísimo, Gonzalo. Igual paso a Mauricio Salen, que tiene más preguntas para ustedes. Adelante, Mauricio. Gracias, Jaime, Esteban, Gonzalo, un gusto saludarlos y tenerlos aquí en el panel del diálogo. Y básicamente, para retomar una pregunta que hizo Ramiro, el tema de, independientemente de cómo se muevan las fuerzas políticas en su gran generalidad, en la sesión del día 17 de octubre, si no me equivoco, es la sesión 970 de la Asamblea, y esto más para un poco traer en contexto lo que ocurrió. El asambleísta Jorge Peñafiel de Construye dijo claramente, aquí tiene que venir la ministra a explicar por qué es culpable y responsable de los datos que está dando de la criminalidad, de la inseguridad. Incluso trajo a colación un tema de que habían acribillado a una señora en Quito que atiende una farmacia y que eso es responsabilidad también del gobierno y de la ministra. Y prácticamente la culpó de todo lo que está ocurriendo en el Ecuador, excepcionando el tema de México, como en efecto en el juicio político se lo sacó. Pero vuelvo, no fue un planteamiento de Construye, pero fue el mismo Jorge Peñafiel quien ayer dijo que no estaba ni del un lado ni del otro. ¿Cómo leer ese cambio en 7 días de postura en función de la culpabilidad inicial que dijo que tenía la ministra y ayer que dijo que no quería hacerle el juego ni a los unos ni a los otros? ¿No crees que, y esto un poco más para Gonzalo, ¿no crees que el querer quedar bien con todos termina no quedando bien con nadie y esto afecta al final del día? En un minúsculo círculo, porque la ciudadanía está preocupada de otras cosas. Que le afecta en la reputación impoluta e independiente de Construye, más aún cuando ayer no se trató en el Tribunal Contencioso Electoral la calificación de la lista que lidera Ana Galarza, que justamente ayer no estuvo en la Asamblea. Hola, estimado Mauricio, como siempre, un gusto saludarte. Con respecto a tus comentarios, algunas apreciaciones. En primer lugar, ayer no tenía que tratarse el tema de Construye, el abogado de la causa soy yo, no guardó los mismos tiempos que los otros movimientos políticos que también tenían inconvenientes en la inscripción de sus listas para asambleístas nacionales, como Avanza, Sociedad Patriótica y Democracia Sí. En este caso, en el de Construye, recién se abocó conocimiento, si la memoria no me falla, el 17 de octubre. Y a partir de que se aboca conocimiento, pues el Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días de plazo para resolver. Es decir, los tiempos no son iguales, nunca se tuvo que haber tratado ayer el tema, ni tampoco hoy, como se dijo en otros medios, ese tema todavía no ha sido conocido y no está en agenda, llamémoslo así. ¿Cuándo creerías que se trate el tema? En mi criterio, como te dije, tienen 15 días a partir de abocar Pero conocimiento. es hasta 15 días, no tienen que cumplirse los 15 días. Exactamente. En este caso, nosotros el día de ayer hemos solicitado la excusa del juez Ángel Torres por enemistad manifiesta pues con los miembros de la lista nacional. Ese caso pues es clarísimo. Entonces esperemos que se acepte esa solicitud de excusa en el contencioso electoral. Ahora, respecto a las declaraciones del asambleísta Peñafiel, no las he podido ver de manera exacta, concretas que tú estás mencionando. Sí he podido ver comentarios y aseveraciones fuertes en contra de la política de seguridad del gobierno. Y en ese caso, pues la postura, pienso yo que de Construir no varió. Varió sí lo que mucha gente pensaba y que la gente se acostumbra, ¿no? Que en el caso de que tú firmes un juicio, tú la lleves a juicio en el Pleno, implica que la vas a censurar o destituir. Y más allá, palabras más, palabras menos, eso fue lo que se dijo. Nunca se tuvo una postura a favor o se adelantó un criterio respecto de la decisión que se iba a adoptar respecto de la censura y destitución de la ministra Palencia. Gracias, Gonzalo. Esteban, buenos días, un gusto poder conversar nuevamente en este panel. Y tú has sido una de las personas que, de lo que he podido ver, estás de acuerdo, como la mayoría estamos de acuerdo, en que existan debates entre candidatos. Has dicho de la vicepresidencia, porque a veces se meten vicepresidentes que ni el mismo presidente
candidato a presidente conoce y la termina conociendo ya cuando ganaron y nos hicieron votar por ellos y después resulta que son lo peor que han escogido. Para evitar eso y que la ciudadanía tenga un propio criterio, ha sugerido que exista debates vicepresidenciales. Pero ¿no creerías también la importancia, al menos, como es para la presidencia de la República, igual importancia que hayan debates entre las cabezas de las listas nacionales, al menos, de asambleístas, para que primero defiendan su lista, de todos los integrantes de su lista, y no hayan pues sentenciados, investigados por narcotráfico y todo lo demás en listas que se van camuflando y de repente tenemos pandilleros y tenemos una serie de actores a los cuales luego les exigimos que tienen que tener un nivel de intelectualidad para poder entender lo jurídico. No se vuelve necesario ya ponerlo como ley. Y pregunto, ¿hace falta alguna reforma a la Constitución, al Código de la Democracia, o es simplemente una decisión del Consejo Nacional Electoral? Que pongamos en evidencia quiénes son los que se están presentando en la papeleta, que con una foto tiesa no podemos saber cuál es su comportamiento, cuál es su mirada y cuál es su conocimiento. Bueno, Mauricio, vamos separando un poquito los temas. En primer lugar, el tema de los debates para estas elecciones corresponde a un debate presidencial obligatorio, de hecho, para los candidatos a la presidencia, ¿cierto? Este debate ya presenta algunas dificultades por la cantidad de binomios. Se han manifestado algunas opciones como para tratar de dar algún tipo de metodología al debate, como separarlo, lo cual está mal porque no se puede separar el debate entre candidatos y candidatos, se lo puede segmentar, pero sí se requiere de ese encuentro entre todos. ¿Qué es lo que pasa con el tema del debate de los candidatos a la vicepresidencia de la República? Esto es una iniciativa que ya se habló en las elecciones anteriores, ¿no? En estas elecciones extraordinarias pasadas ya se dijo que los candidatos a la vicepresidencia también deberían generar un debate. Obviamente no es obligatorio, estábamos en una elección extraordinaria, pero yo creo que en este punto es absolutamente necesario, y no solo sobre la base fáctica del conflicto existente entre Daniel Noboa y Verónica Abad, sino en general sobre los roles del vicepresidente o vicepresidente de la República, porque lamentablemente se ha tratado de disminuir absolutamente ese rol a los encargos y en este caso a suplir al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Pero es parte de la sinergia política de un binomio, ¿sí? El vicepresidente debe estar enterado, o el candidato a vicepresidente o vicepresidenta debe estar enterado de absolutamente todas las cosas, debe manejar el mismo plan de trabajo y plan de gobierno, debe saber cuál es la estrategia y hasta, no hablemos de ideologías, pero al menos cuál es la visión de Estado en este caso del binomio, ¿sí? Cuando yo lancé esta idea, y ojo, no soy el autor de la idea bajo ninguna circunstancia, eso ya se habló en las elecciones anteriores, también entiendo que una de las consejeras del CNE ha propuesto esta situación. Yo creo que el CNE en este caso sí debería propender a que se haga este debate. ¿Y por qué te digo? Uno en el diálogo digital, un gran amigo me decía, pero los encargos al vicepresidente o vicepresidenta van a ser disímiles, de acuerdo, ¿sí? Tuvimos, por ejemplo, a Alfredo Borrero en el tema de salud, ahora tenemos encargada Verónica Abad de asuntos internacionales, Jorge Glass de sectores estratégicos, Lenín Moreno de temas de discapacidades. De acuerdo, hay encargos específicos para la generación de política pública, pero nuevamente deben conocer la realidad del país. De hecho, las mismas preguntas que se les realizan a los candidatos a la presidencia deberían realizárselas a los candidatos a la vicepresidencia. Deben manejar el mismo nivel de información y así vamos escrutando poco a poco eso. Del tema de los asambleístas. También debería generarse un debate, pero sería un debate mucho más técnico. Las dos labores principales de la Asamblea Nacional, fiscalización, como ayer dijeron, que ya, inclusive en el debate de la ministra Palencia dijeron que la principal labor es la fiscalización y que quede de lado el tema legislativo. Poco es así, ¿no? Pero fiscalización y en segundo lugar el tema de la producción legislativa. Un debate, sí, pero tiene que ser un debate mucho más técnico porque ahí no tendríamos que hablar de ideologías. Ejemplo, ¿no? Eso es sencillo y podría ser un debate hasta académico. ¿Cuál es la propuesta de la lista respecto de leyes orgánicas? ¿Sí? Y lo que yo siempre digo, si un asambleísta te dice que va a solucionar los problemas a través de nuevas leyes, está mal, es una falacia, ¿sí? Es una falacia heterocompositiva, así se la conoce, ¿sí? Entonces, porque una ley no es que te va a solucionar esto, ¿no? Y en segundo lugar, que los asambleístas, si bien tienen un plan de trabajo que también lo presentan, por lo menos lo dejen ver los bosquejos de leyes que proponen. Si yo digo, voy a combatir la inseguridad con una reforma al Código Orgánico Integral Penal, más con una COESCOP, una reforma integral, ok, déjenme ver
cuáles son tu propuesta de artículos y sobre eso debatir. Hay un montón de formas en las cuales nosotros podemos hacer debatir a las personas, pero lamentablemente requerimos de voluntad y sería genial porque sería un escrutinio que desnudaría en este caso lo que está realmente detrás de cada candidatura. Gracias. Y el problema fundamental es que los mismos candidatos a presidente a veces no son quienes escogen sus binomios, sino los partidos que les prestan para que sean candidatos. Y ahí vienen estas negociaciones de tipo político. Asimismo, los candidatos a presidente no escogen su lista de asambleístas, sino los dueños de los partidos que lo ponen a disposición de los candidatos. Y esto es un mal endémico, crónico, que no lo vamos a solucionar si no ordenamos la parte jurídica y normativa de cómo hay que llevar los procesos electorales. Gracias, mi querido Gonzalo y Esteban, un gusto siempre conversar con ustedes. Doy paso a cabina para concluir con la entrevista. Mi querido Mauricio, vamos a saludar también al doctor Ramiro García, que se integra a este panel junto con Esteban y Gonzalo. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Analizando la situación de este juicio político y las consecuencias, o mejor dicho, estas fortalezas o debilidades que puedan tener los movimientos y partidos políticos a través de lo que ha significado en la Asamblea Nacional la comparecencia de la ministra del Interior. ¿Cuál es su lectura sobre este tema, doctor García? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un saludo para todos los oyentes. Mire, yo creo que se está desnaturalizando completamente la figura del juicio político. El juicio político debe responder a la potestad fiscalizadora del legislativo y no a las vendetas personales o grupales de un partido político o movimiento político determinado. Está claro que el juicio político planteado a la ministra Palencia, más allá de todas las falencias que puede haber en su gestión, tenía como trasfondo el tema de Jorge Glass y la incursión en la Embajada de México. Y que además de la vendetta clara que se quiso aplicar a través de este juicio político, pues lo que se estaba queriendo lograr es consolidar un argumento en contra del Ecuador en el juicio internacional que tiene planteado México en contra del país por la incursión en la Embajada México. Entonces, yo creo que a la final, por la vía del juicio político, por un lado se está tratando de, como le decía hace un momento, atender intereses grupales específicos y por otro lado, jugar contra intereses nacionales. Todo esto mientras estamos sumidos en una crisis energética, en una crisis económica gravísima. En cuanto a crisis energética, veía hoy en la mañana que están las cotas de los embalses en niveles mínimos, lo que significa que vamos a continuar con los apagones y que posiblemente tengamos más horas de apagón todos los días. En lo económico, creo que no hay un solo sector que no haya sido muy gravemente afectado por esta crisis energética, y la clase política representada en el legislativo, pues al parecer pasa de ese debate, es decir, se está debatiendo todo menos los temas fundamentales. Los que realmente necesitan los ecuatorianos. Doctor Santos. Hay una desconexión impresionante de la clase política con la realidad social. Vemos que los temas que se debaten en la calle no son los temas que se debaten en el hemiciclo legislativo, que sería lo lógico, ¿no? Y esto obedece, insisto, a que en el legislativo no están quienes deciden el rumbo político de este país. Doctor. Es decir, de los 137 que están ahí, el 99% tiene que llamar por teléfono para consultar cómo va a votar en un tema u otro. Correcto. Sin duda. Doctor Muñoz, ¿hay movimientos y partidos políticos debilitados en los últimos tiempos en nuestro país que generan toda esta situación de incertidumbre entre los ecuatorianos? Hola, muy buenos días. Como siempre, un gusto. Bienvenido. Estimado Javier, un saludo también para Ramiro, que se acaba de incorporar al panel. Y creo que ya lo he conversado también con usted, Javier, en anteriores ocasiones. Se necesita, desde mi punto de vista, una reforma importante al Código de la Democracia,
que impida la existencia y permanencia de estos partidos y movimientos, organizaciones políticas que prácticamente son de alquiler, que no tienen posturas y postulados políticos respecto de lo que sucede en el país en época que no hay elecciones. ¿Usted ha visto alguna declaración, le pregunto yo, o alguna postura específica del movimiento Amigo, por ejemplo, Ujú. o del movimiento Reto respecto de una situación en época no electoral? Yo no he visto ninguna, Ninguna. no han existido. Son precisamente estas las organizaciones que están llamadas a desaparecer. Actualmente, la ley electoral y de organizaciones políticas del Código de Democracia establece que una organización para poderse mantener tiene que obtener mínimo el 4% de votación o en su defecto una determinada cantidad de alcaldes, concejales, asambleístas, etcétera. Eso durante 2 periodos electorales consecutivos. En mi criterio, y es una propuesta para analizarla, yo la reduciría a un solo periodo. Sí, con esto nosotros vamos depurando este tipo de organizaciones que no fomentan un debate democrático, sino que, como hemos mencionado, pues única y solamente son de alquiler al mejor postor que quiere incursionar en la política. Y ese mejor postor pasa por diferentes movimientos hasta que cala en algún movimiento o partido político. Esa es la gran verdad en nuestro país. Permítame saludarlo a Eduardo Mendoza, que ya está con nosotros. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier, a toda la audiencia. Discúlpenme la demora y saludar a Gustavo y a Ramiro. Vamos a conversar con los dos y luego creo que entiendo que Bolo tendrá alguna pregunta. Usted, Gustavo, Gonzalo, perdón, es un experto realmente en derecho legislativo. Eso es uno de los expertise que usted maneja. Entonces, han hecho tanto Esteban Ron como usted, Gonzalo, como también Ramiro García, han comentado lo que no puede suceder, lo que no puede suceder. Y ahora a cambio, yo les voy a cambiar la figura, porque creo que Construye ayer vota. Ramiro preguntaba qué pasó en Construye. Creo que finalmente sale por los fueros de Fernando Villavicencio y de su línea para no votar con los que no tenía que votar. Yo creo que fue un tema democrático, porque los otros democráticamente votaron que sí a la censura y los otros que no. No hay que censurar eso, a mi criterio. Pero siendo un tema político y siendo esta asamblea una asamblea hoy netamente política, como lo es, pero además de la política electoral, porque tenemos ya la elección encima, pueden venir algunos juicios más. Por ejemplo, el correísmo, la lista 5 está hablando de que lo quieren volver a traer al señor Corral, que fue el secretario general de la administración del presidente Lazo. ¿Eso es posible? ¿Usted en su óptica, Gonzalo, es posible? Estimado Eduardo, como siempre, un gusto El igual. gusto es Voy mío, a responder nuestro. por último la pregunta. Efectivamente, aún se puede presentar un juicio político en contra del ex secretario, una solicitud de juicio político en contra del ex secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Ahí hay 2 bemoles que tenemos que analizar. El primero es si el secretario de la Administración Pública es sujeto de juicio político. ¿Y por qué digo esto? Porque existió una sentencia del año 2019 de la Corte Constitucional que establecía que única y solamente, llámese ministros o secretarios de Estado, que tienen a su cargo la rectoría de políticas públicas, son sujetos de juicio político. En este caso, si uno revisa pues, el JAFE y las atribuciones que ostenta el secretario general de Administración, no ejerce una rectoría de política pública, al igual que tampoco la ejerce el secretario general jurídico de la presidencia. Ese como primer punto. Como segundo punto, vamos a suponer que obvia esto la Asamblea Nacional, que ya lo hizo una vez, ya calificó el juicio al señor Corral. Única y solamente lo pueden censurar hasta el 23 de noviembre, porque en este caso, pues los secretarios y ministros de Estado son responsables políticamente en el ejercicio de su cargo y hasta un año después. ¿Cuándo se cumple ese año después? En este caso, el 23 de noviembre. Ya no podrían, la Asamblea sería incompetente en razón del tiempo para llevar a cabo ese juicio político. Ahora, respecto al tema de Construye, mire, yo nunca he sido, siempre he tenido la idea de que no importa con quién se vote, sino para qué se vota.
En este caso, como bien se ha mencionado, existen deficiencias que tienen que ser mejoradas. En este caso del ministro del Interior, como mencionaba hace un momento, cifras de delitos se han duplicado, como en el caso de la extorsión, ¿sí? Pero en este caso no se estaba votando por la responsabilidad política de la ministra del Interior, sino por una vendetta, como bien lo decía Ramiro, entre el bloque de la Revolución Ciudadana y el gobierno por el tema de la incursión de la Embajada de Glass, que como digo, Eso era todo. conveniente. Eso fue todo, Gonzalo. Era todo. Todo lo demás es cuento. Por eso los argumentos de los que interpelaron eran verdaderamente tan aguados, por no decirle otra palabra. Perdona que lo haya interrumpido. ¿No? Ese precisamente era el tema, y aquí viene la segunda parte. Se demostró una enorme diferencia, yo no quiero decir intelectual, pero sí al momento de interpelar, por parte de lo que fue la ministra Palencia, en comparación pues con los asambleístas que estaban interpelando, que estuvieron bastante flojos de mi criterio, como ha sucedido pues en muchas ocasiones ya al interior de este Parlamento, del anterior y de algunos otros. La deficiencia que tienen nuestros legisladores, no solamente para legislar. Veamos que recién el presidente Noboa, a quien yo he criticado y observado la forma de objetar los proyectos de ley, en este caso la Asamblea Nacional quiso y aprobó un proyecto de ley que envió al Ejecutivo, una reforma al Código Orgánico Ambiental, siendo una ley ordinaria. Una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica. Entonces ese tipo de cosas existen, ese tipo de errores realmente alarmantes se cometen al interior de la Asamblea Nacional. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Voy con Ramiro García ahora para preguntarle a Ramiro García, con quien también tenemos siempre tenemos, igual que con usted, Gonzalo, y Esteban Rons, o sea, hemos hecho un panel para hablar. Yo creo, francamente, Ramiro, buenos días. Como te digo, que construye vuelve por su fuero. Se dice que en política uno tiene que hablar con todo el mundo. Winston Churchill dijo que para salvar a su país, él si tenía que hablar con el diablo, pues hablaba. Eso se dice, pero en teoría también votar o estar cerca de gente con la que no se debe es tóxico. Entonces, construye, vota por esto, vota por lo mismo, mientras los socialcristianos dijeron en su momento que ellos no iban a votar por la incursión en la Embajada de México, sino por el tema de la seguridad. A mí me parece eso realmente solamente un criterio. Es más, nada más que un criterio. Ellos finalmente votaron, mi querido Ramiro, con quien han votado naturalmente desde que desde que está la asamblea actual, que normalmente votan juntos. ¿Verdad, Ramiro? Sí, bueno, hemos visto una coincidencia entre el Partido Social Cristiano y el correísmo en todo este periodo legislativo, y vale decir, entre el gobierno y el correísmo. Se produce un alejamiento apenas hace unos cuantos meses, específicamente cuando aparecen todos estos casos metástasis, purga y plaga, en los que se evidencia la relación incestuosa entre el correísmo y la criminalidad organizada. Entonces, claro, ahí es cuando el gobierno de una u otra manera se desmarca y deja de coincidir en el legislativo con el bloque correísta. Ahora, en este punto, pues, a mí me resulta sinceramente inexplicable que la posición del Partido Social Cristiano, más allá del análisis que podamos hacer de la gestión de la ministra Palencia. O sea, por un lado, y concuerdo plenamente con Gonzalo, en que hubo una diferencia abismal en lo intelectual y en lo argumental entre la interpelada y los interpelantes. Realmente fue penoso escuchar, o sea, se quiso de alguna manera remendar el discurso a punta de gritos y estridencia, sí, señor. Pero sin argumento mayor, sin argumento alguno, tratando inclusive de incorporar nuevos elementos que no habían sido parte de los cargos iniciales que se habían propuesto en el juicio político, es decir, jugando sucio, tratando de incorporar pruebas inadecuadamente introducidas al expediente, pero más allá de lo jurídico, en lo político ya, porque obviamente el juicio político, que no es juicio, no es un juicio, no es un proceso judicial, es un procedimiento de aplicación de la facultad fiscalizadora del legislativo, pero más allá de cualquier consideración jurídica, ya desde lo netamente político,
Me parece que tiene un coste altísimo el coincidir, sobre todo cuando lo que se debate es la seguridad ciudadana, coincidir con quienes han sido los grandes generadores de inseguridad, con quienes han coincidido con las cabezas de los grupos de criminalidad organizada. No solamente han coincidido en estrategias jurídicas, han coincidido en abogados, inclusive en los chats del señor Norero, a propósito del caso Metástasis que aparecen ahora, pues donde el señor Norero afirma claramente cómo él había puesto plata para financiar los habeas corpus de Glass. Y con todo y esto, coincidir con el correísmo para destituir a la ministra Palencia, pues a mí me parecía que desde lo político no tiene explicación. Me parece que lo que hizo Construye pues es coherente, no habría sido un contrasentido que termine coincidiendo el correísmo y Construye. Lo que nos deja esto como lección es que hay juicios políticos que no deben llegar a estas instancias finales. Sí, señor. Esto tenía que haberse resuelto en sede de comisión, y el Pleno tenía que haber resuelto ratificar lo que ya la Comisión de Fiscalización en su momento decidió, que es no dar paso al juicio político y no terminar en que termina siendo un sainete a la final, ¿no? Y terminan dándole un respiro, terminan dándole una inyección de oxígeno a un gobierno que no está haciendo bien las cosas. Así que me parece que políticamente por todo lado, sale fortalecida la ministra y el gobierno, Ramiro. Tienes toda la razón. Sí, sin duda. Esto es sin duda, esto es un triunfo político del gobierno, un triunfo político que creo que no se lo merecen, y que la clase política, por su miopía y por su falta de visión al mediano plazo siquiera, creo que se lo da sin ningún sentido. Esto debió haber terminado en la comisión, el Pleno debió haber ratificado lo que en su momento decidió la Comisión de Fiscalización, de no dar paso al juicio político a la ministra Palencia, y ya está. Ramiro, porque, insisto, esto desnaturaliza la potestad fiscalizadora del legislativo. Coincido plenamente, además con todo respeto, con el mayor respeto, porque lo digo así, los interpelantes no estuvieron a la altura, con todo respeto, ¿no? Con o sin respeto, realmente fueron un desastre. Escucharles. Ramiro es el diablo. Qué vergüenza. Querido Ramiro. No, es que realmente fue vergonzoso. Es decir, ahí es cuando uno dice, ¿cómo pudimos haber involucionado del juicio político a Carlos Feró Blum, propuesto por León Febres Cordero, al juicio político que propone la señora Cabezas, a la señora Palencia, donde había para darle, pero por todo lado? Había cualquier cantidad de argumentos en temas empezando por un plan Fénix que está en el mismo lugar que el Espíritu Santo. Nadie sabe bien qué es y dónde está. Entonces, no hay un plan de seguridad. Los números en materia de seguridad ciudadana son un desastre. Los índices de criminalidad se han incrementado una barbaridad. Y pudiendo haber elaborado un discurso coherente de fiscalizador, se mandan lo de ayer, que fue realmente una ridiculez, realmente penoso. Y se ve que, no solamente que no hay legisladores competentes, ¿qué asesores tienen? Así es. Y como dices tú, que es penoso, ya para concluir, tanto Gonzalo como Ramiro, y todo es a base de telefonazos, pues lo que tú dices, que siempre lo comenta Henry Cucalón, tienen que pedir permiso y sin soberanía alguna de personas, ni intelectual, ni tienen que llamar a decir qué hacen, qué hago, qué no hago. Nunca, no vamos a tener un mejor legislativo mientras los que deciden no estén ahí. Tenemos que ya ir repensando el modelo de democracia que tenemos. Yo creo que este presidencialismo, hiperpresidencialismo, nos está minando las estructuras básicas del Estado. Yo creo que tenemos que ir hacia un mayor parlamentarismo y obligar a que quienes tomen la decisión estén ahí, porque el 99% de los que están allá o llaman a Carondelet, o llaman a Mocolí, o llaman a Bélgica, o llaman a Estados Unidos, o llaman a donde sea, pero ninguno resuelve solo. Es decir, no hay un debate interno siquiera entre los legisladores para decidir qué es lo que se va a votar. Ramiro, el debate lo hacen telefónicamente entre personas que
muchas veces ni siquiera están en el Ecuador. Es que esa es. Entonces, así no se puede avanzar. Así es. Y yo insisto, ya que hablamos de la reforma política, y aquí están mis compañeros que van a sentir conmigo, porque mucho tiempo lo hemos hablado también, Gonzalo, y contigo, Ramiro, es que la votación para asambleístas debe darse en la segunda vuelta, como fue en el año 78, donde hubo gente de nivel. Claro, van a decir, no va a ganar los dos que pasaron a la primera vuelta. Yo no sé, pero algo tenemos que hacer, porque realmente la Corte Constitucional dispuso que era discrimen, que no tuvieran por lo menos el mínimo técnico los asambleístas, pero los ponen los dueños de los partidos para que sean obedientes y no deliberantes. Entonces, claro, tienen que preguntar hasta cuándo, hasta cuántas horas, cuándo tienen que ir, cuándo tienen que regresar, a qué horas puedo ir a comer, a qué horas puedo, y qué voto, qué no voto, qué no sé qué hacer, ¿no? Ya es penoso. En todo caso, mi querido Ramiro y Gonzalo, mandarles un abrazo, gracias por concurrir, como siempre, acá en 99, FM y TV, y mandarles un gran abrazo a ustedes y a Esteban Ron, que estuvo al principio en el panel con nosotros. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Gonzalo, también. Muy bien, 9:44. Ahí está Gonzalo. Ay, Gonzalo, querido, agradecerle siempre, usted que es el experto nuestro en derecho legislativo, muchas gracias, muy amable. Con ello vamos a pagar el corte comercial, ¿verdad? Y luego nos vamos al segmento de Generatrás. Solamente una... Sí, diga. Bueno, ya fue. No, ya se fue. ¿Qué ibas a decir? Dígalo. Que Alberto Quintana nos pidió. Por favor. Y creo que ahí tienen la claqueta de la doctora que ha sido, que está desaparecida, es una médica del Ministerio de Salud Pública, que venía cumpliendo su jornada laboral el martes y ha sido plagiada a la altura de Progreso cuando conducía su vehículo. Ahí está la gráfica en pantalla, está desaparecida la doctora Suárez o Vanessa Suárez Contreras, así que ayúdanos a encontrarla. 1-800-335-486. Y uno de los secuestrados, el hermano de un querido amigo, ayer lo soltaron. A uno de los dos que sabemos, la ida a la